Hola YouNower, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouNow. Yo estoy viendo buscando información sobre las vigas, buscando las vigas también. Y mira las cosas que me encuentro. Voy a poner una serie de videos y posts que han hecho diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Tradicionales todos y otros que son no tan tradicionales. Y miren las cosas que voy a poner aquí. Pongan mucho cuidado, vamos a ir leyendo y analizando. Compañeros, gracias. Y así como lo mencionan, tras la ubicación de 23 vigas en el distrito de Chitré en la noche del sábado, 14 de estas ubicadas en el área de La Arena y 12 en Boca de Parita, inician las investigaciones ya que posiblemente puedan pertenecer al material desaparecido en la ciudad capital que se utilizaría para el mantenimiento del Puente de las Américas. A raíz de la denuncia interpuesta por el Ministerio de Obras Públicas sobre la pérdida de las vigas H del Puente de las Américas, la Policía Nacional, en conjunto con sus departamentos de investigación judicial e inteligencia, han estado desarrollando operativos a nivel nacional, dando hoy con el resultado de ubicación de estas vigas en más de 3 provincias dentro de la República de Panamá. Las autoridades locales han continuado con los operativos, dando con 3 vigas más ubicadas en el corregimiento de Monagrillo, las cuales se encontraban totalmente a la vista al lado de un lote baldío y cerca de diferentes barriadas. Los moradores indican que estas vigas llevan más de 2 meses en el mismo lugar, que es el paso diario de cientos de personas. La Policía Nacional obtuvo la información mediante una llamada anónima. Extraoficialmente se ha indicado que un conductor habría sido localizado y contactado hoy mismo para que estas vigas fueran movilizadas nuevamente hacia la ciudad capital. Se espera que las investigaciones continúen para dar con las personas involucradas en este hecho. Lo que sí se ha indicado es que estas vigas podrían encontrarse en cualquier parte del país dada la situación que se ha obtenido hasta el momento. Y las vigas incautadas se mantienen bajo supervisión y custodia de la Policía Nacional en el área de Boca Parita, provincia de Herrera. Yo no sé si llorar o reírme o qué. Qué sinvergüenzura lo que acabo de ver. Tirado en la calle, allá en Monagrillo. Mira las vigas ahí. Entonces, por la que está tirada, de repente las personas pueden dar con indicios de quién fue el que la tiró, cuándo la tiraron. Y aquí vemos aquí al director Jaime Fernández de la policía, que está muy eufórico y apurado a que Proteger y Servir le quite la cédula a la gente en el metro y sea enérgico con los hijos de la cocinera, ¿verdad? Muy enérgico a la hora de tomar medidas. Y entonces, ¿qué me encuentro yo? ¿Qué sorpresa me encuentro yo? Resulta ser que él está diciendo que el brazo de la justicia, la Policía Nacional, Proteger y Servir, están haciendo las investigaciones. Sí, ahí están viendo eso, que todo el mundo pasa por ahí y lo ven. ¡Wow! Pero adivina qué. Esta es la parte que no me gusta, que tengo que decirlo también. Pareciera que se burlan de la policía. ¿Por qué? Porque la policía actúa en este momento porque se pone una denuncia. Pero ¿acaso ellos no sabían que esto se venía dando de hace rato? ¿No se había reportado? Eso por una parte. Y por otra parte, otra cosa que no me gusta. ¿Por qué la policía, que está haciendo grandes investigaciones, no dice los nombres de los dueños de las fincas? ¿Por qué no dicen los nombres de los dueños de las grúas? ¿Por qué no dicen los nombres de los dueños de los talleres? ¿Por qué no anuncian esa información? Ah, no le corresponde. Bien, te paso esa. ¿Por qué la fiscalía? ¿Por qué el Ministerio Público? ¿Por qué las autoridades no han dicho los nombres de nadie? Salen cosas como esta. Y lo voy a poner aquí. Mira esto. Aquí. Esta imagen. ¿Dónde está? Aquí lo estamos buscando. Esta quiero que la veas. Ex diputado PRD de La Chorrera
envuelto en escándalo del robo masivo de 600 vigas de acero para reparar el puente de las Américas. Ex diputado del PRD. Que yo sepa, un ex diputado del PRD es Roberto Ábrego. El otro es Roberto Ayala. Ninguno de los dos ganó en La Chorrera. ¿Será que ellos tienen algo que ver con esto? Pero ¿por qué no dicen los nombres de quiénes son? Y estoy diciendo dos ex diputados, otra ex diputada, Susana Richard. Sí, Susana Richard de Torrijos. Ella fue diputada allá en La Chorrera también. ¿Por qué no dicen los nombres? Ex diputado PRD, ¿por qué el medio no dice el nombre? Envuelto en el escándalo del robo masivo de 600 vigas para reparar el puente de las Américas. Este ex diputado PRD tiene una finca y una cantera. ¿Cuál es el ex diputado? Esto es como un acertijo. ¿Por qué no dicen el nombre bien? Dice que tiene una finca y una cantera. El ex diputado de La Chorrera. ¿Por qué no dice los nombres? Varios ex padres de la patria y miembros del partido del PRD de Omar Torrijos envueltos en la desaparición de las vigas junto a funcionarios de alto rango en el gobiernito pasado. ¿Por qué no dicen los nombres? Y aquí están los comentarios. ¿Cuál es la tapadera? Hubiese sido el hijo de la cocinera, hasta foto le ponen. Sistema penal acusatorio y de una vez va para la chirola 5, 10, 15, 20 años. Conozco otro en Los Santos, por si acaso busquen ahí. Pero no dices nada. Pero no dices nada. ¿Qué voy a escribirle? Pero no dices nada. Y es puro. Entonces es bochinche. Bochinche. Ya se la respondí. Pero no dices nada en nada. Y entonces es bochinche. El otro dice, preso debe estar. Digan quién es y dejen de tapar corrupción. Totalmente. Dice aquí este comentario largo. No sé si lo voy a leer. Así dice alguien por ahí, la Balbina, que no tiene credibilidad ninguna. Que todos se lo achacan al PRD. Pero es que quién más roba a diestra y siniestra como si esto perteneciera a ellos. Qué mala costumbre han cogido. Y es que eso se va extendiendo a todo mal educado que entre allí. Miren un consejo. Si hay alguno que quiera salvar alguna raíz de ese partido que no esté contaminado ya, es hora de que se pongan serio y hagan un filtro para que no entre a ser parte del PRD de los primeros tiempos. Le sigan haciendo más daño. Nunca ha habido algo bueno en ese partido. Nunca. Históricamente desde 1968, porque por ahí me sale uno que me dice que en el 68 no era PRD. Fundadores del PRD, entre ellos el dictador Omar Torrijos, porque era un dictador que entró a la fuerza con armas a derrocar, junto con otro grupo de militares, a derrotar a Arnulfo Arias en aquella época que solo duró 11 días. Qué locura, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia que no le gusta contar a los historiadores. Esa es la historia que los viejos no quieren contarle a los pelados de esa época. Son cómplices, entonces se vuelven cómplices al no contar la verdadera historia de lo que pasó en esa época. Y desde entonces hasta la fecha de hoy, siempre el PRD envuelta en escándalos. En el gobierno del Toro, el Puente Bandán. En el gobierno de Martín Torrijos, dietilenglicol, caso Semis y muchas otras cosas más. Aparte que era el muñeco que pasea. Y en el gobierno de Benito, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué más te puedo decir del gobierno de Benito? Que el chiste se cuenta solo. ¿Se dan cuenta? De terror. No hay nombres. Nadie dice nada. No tenemos información alguna de quiénes son los dueños de la finca y todo está quedando solamente dicen una finca en Monagrillo, la casa de alguien, tirado por la calle. Nadie dice nombre. Ya el pueblo panameño está cansado de la tapadera que le tienen a estos sinvergüenzas. Escuchamos. El trabajo que se hizo el fin de semana, el Ministerio Público, ¿cuál fue el resultado como tal?
Sí, en efecto, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación inició investigación el 5 de septiembre del 2024 por la denuncia suscrita por el Ministerio de Obras Públicas por el supuesto delito contra la administración pública peculada, por la sustracción de vigas H que se encontraban en el patio de Farfán. Todo lo que está diciendo ya todo el mundo se lo sabe. Queremos los nombres. En efecto, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con sus brazos auxiliares, Policía Nacional y la División de Investigación Judicial, han realizado diferentes allanamientos a nivel nacional, entre ellos Herrera, Panamá Oeste y Panamá Centro, donde se han ubicado 60 vigas, propiedad con características similares, propiedad del Estado, Ministerio de Obras Públicas. Fiscal, estas vigas que ustedes han ubicado, creo que estaban distribuidas diferente. Por ejemplo, en Herrera, ¿cuántas encontraron? En Panamá Oeste, ¿y dónde era? ¿En algún taller, en algún local, en alguna casa? Sí, en efecto, se han ubicado 26 en Herrera, 18 en Panamá Oeste y 6 en Avenida Nacional. Aquí. Todos los números van cambiando. Dijeron 81, después 53, ahora dicen 20 y pico, ahora dicen 6, dicen no sé cuánto. O sea, todos los números van cambiando, los números se van alterando y nunca encontramos números grandes. En Panamá Centro. ¿Cuántos faltarían por recuperar licencia? Bueno, eso estamos en la investigación y esperando la documentación precisa del Ministerio de Obras. Esas no son las preguntas que tienen que hacer los periodistas blandengue que tenemos en Panamá. Esas preguntas son muy malas. ¿Cuántas faltan? ¿Dónde las encontraron? ¿Qué opina usted? Queremos los nombres y queremos debido proceso. Queremos que los pongan a que el pueblo panameño los vea. Esa pregunta es la que tienen que hacer. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los dueños? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Han tomado medidas con esas personas dueños de las fincas? ¿Ya tomaron medidas? Esas son las preguntas que hay que hacer. Que nos llegue a la investigación, que vayan a estar realizando diligencias de inspecciones, allanamientos y otras diligencias, entre ellos entrevistas, para recabar esta información y traerla a nuestra investigación. ¿Puede haber funcionarios del gobierno anterior involucrados en esto? Mira que sí podría. ¿Qué pregunta es esa que sí podría? Obviamente están involucrados miembros del gobierno pasado. Si eso era en el MOP, eso fue en el MOP. Ya con decir MOP y todo lo que tiene que ver con eso. Estamos en esas investigaciones. No van a decir nada, no van a decir nada. Nosotros traer a la investigación si en efecto hay partícipes del gobierno anterior o en el momento. Pues no podemos indicar esto, estamos incipientes en esta investigación. Increíble. Fiscal, una pregunta. Reitero, esas vigas fueron ubicadas en talleres, en casas, en lugares que se dedicaban a la, qué sé yo, la compra-y-venta de hierro fundido. Sí, en su momento sí se han ubicado en una recicladora y en otro lugar. ¿Quién es el dueño de la recicladora? ¿Quién? Entonces le pregunta, yo soy el dueño. ¿Quién te las dio? ¿Cómo las adquiriste? ¿De qué fue? Esas son las preguntas que tienen que hacer los periodistas, no las que están haciendo. Pareciera que el periodismo aquí en Panamá también es tapadera de esto, hombre. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde está la investigación de los periodistas de aquí de Panamá? Estamos muy mal con eso también. Estamos muy mal. En patios pues abiertos. En efecto, pues como les hemos indicado, estamos en estas investigaciones. ¿Podrían ser los propietarios de estos locales los que usted llamen acá a que rinden algún tipo de declaración? Obvio que tienen que llamar los dueños. ¿Cómo no? No, espérate, van a llamar al vecino. Van a llamar al vecino al lado, el de otro taller. ¿Qué clase de preguntas? No descarta el Ministerio Público en las próximas horas pues traer a las personas encargadas de estos sitios. Pareciera que tuviéramos todo como en primaria, en kinder, que nos tratan de niños, oye. Se encontraban estas vigas. ¿El material recuperado se ha trasladado fiscal dónde lo tienen? En el Ministerio de Obras Públicas. ¿Retornó al mismo lugar? Se está tomando esa decisión por parte del Ministerio de Obras Públicas para que retomen allí al patio. Eso es lo que menos le importa a los panameños. Fiscal. Excelentísima fiscal Adela Cedeño. Lo que menos le importa a la gente es que las devuelven o no las devuelven. Sí, claro que hay que devolverlas. Eso es
obvio. Como también es obvio que no pueden quitar el sistema de vejez, invalidez y muerte. O sea, a los jubilados hay que pagarles su plata. Eso es obvio que no se puede quitar. Eso es obvio que el IDAN no hay que privatizarlo. Hay cosas obvias, como que la Universidad de Panamá no puede perder su autonomía. Cosas obvias. Es obvio que tienen que ir esas vigas de vuelta a donde tienen que volver, con el MO. Es obvio. Lo que el pueblo panameño quiere, excelentísima fiscal, lo que el pueblo panameño quiere, y usted lo sabe, y todo el mundo lo sabe, pero no lo quieren decir ustedes, los medios, no quieren preguntar eso. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están? ¿Y qué medida se va a tomar con los responsables de este crimen, este delito? Esas son las preguntas que se hacen los panameños. Esa es la gran pregunta, excelentísima fiscal Adela Cedeño. ¿Están en investigación? Muy bien. ¿No se puede hacer a la ligera? Muy bien. ¿No se puede meter preso a la gente a la primera? Excelente. Pero que sepa usted que el panameño quiere eso. Lo obvio es que tienen que regresar. Lo que estamos esperando es certeza del castigo para los criminales que están detrás de esto. Al mismo lugar donde Al mismo lugar. O donde ellos designen. Listo ya. No tengo que seguir escuchando más nada allí. Y la dejo con esa para reflexión, para que usted opine. Nuevamente aquí relacionado con todo, presentan denuncia contra el exministro Sabonge por caso de las vigas desaparecidas. Vamos a ver qué pasa. El movimiento Proyecto Arraiján presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia criminal contra el exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge por el presunto delito de la corrupción, peculado y asociación ilícita para delinquir. Esto por la desaparición de más de 600 vigas que serían utilizadas para reparar el Puente de las Américas. Vamos a ver qué pasa con esto, porque todo Panamá quiere saber, y no es meme, quiere saber si van a caer los responsables de esto. Y si no tiene nada que ver Sabonge, que diga quiénes sí. You know, Pran.